Buenos días, hermanos. Quería dar las gracias al grupo de alabanza por introducir el tema con las canciones y eso nos ayuda, nuestra mente, nuestro corazón, a prepararnos, ¿verdad? Bien, en 1855 el predicador Charles Spurgeon pronunció un sermón acerca de la importancia del estudio de Dios. El estudio de Dios es algo parecido a lo que estamos haciendo en la escuela dominical, en la que estamos estudiando los atributos de Dios, ¿verdad? Esto es lo que dijo. Obviamente no os voy a leer todo el sermón, sino ya haría el trabajo él y no yo, pero sí que os haré un breve resumen de lo que dijo en ese mensaje acerca de la importancia del estudio de Dios. Dice: si el estudio apropiado de la humanidad es el hombre, el estudio apropiado para los elegidos de Dios es Dios mismo. El estudio apropiado para los cristianos es el nombre, la naturaleza, la obra, los hechos y la existencia de ese gran Dios al que llamamos Padre. El estudio de la divinidad es extraordinariamente beneficioso para nuestra mente, porque nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad. Y eso lo hemos visto hoy, por ejemplo, al pensar en su omnisciencia, en su omnipotencia, ¿verdad? Escapa nuestra mente y nuestra mente se pierde en la inmensidad de lo que es Dios. Y nuestro orgullo se hunde en su infinitud, porque nuestro conocimiento no es nada en comparación al conocimiento de Dios, ¿verdad? Nuestro poder no es nada frente al poder de Dios. El que con frecuencia piensa en Dios tendrá una mente más amplia que el hombre que se afana simplemente por lo que le ofrece este estrecho mundo. La meditación sobre el Padre y la contemplación de Cristo, además de ensanchar nuestra mente y hundir nuestro orgullo, tiene un efecto tremendamente consolador. Si Dios está a favor nuestro, ¿quién contra nosotros?, dice la Biblia, ¿verdad? A menudo se ha considerado el estudio de Dios como algo para teólogos, algo teórico e irrelevante para la vida diaria. Sin embargo, el conocimiento acerca de Dios tiene una importancia vital para el desarrollo de nuestra vida. Para poder vivir en este mundo es crucial conocer al Dios de este mundo. Imaginemos por un momento que cogiéramos un aborigen de la selva y lo dejáramos perdido en una ciudad como Barcelona, sin dinero, sin saber el idioma, sin saber el metro, sin saber nada. Menuda crueldad sería, ¿verdad? Pues imaginaos nosotros mismos la crueldad que nos hacemos a nosotros mismos si pretendemos vivir en este mundo sin conocer al Dios que hizo este mundo. Por eso las personas que rehúsan conocer a Dios les cuesta encontrar sentido a la vida, ¿verdad? Encuentran sentido a todo lo que ocurre porque no conocen al Dios que creó todas las cosas y el Dios que les creó a ellos. Ahora bien, debemos distinguir muy bien entre conocer acerca de Dios y conocer a Dios. Conocer acerca de Dios puede equivaler a conocer acerca de un personaje histórico, conocer su vida, su obra, pero no podemos relacionarnos con él porque no está vivo. Sin embargo, nuestro Dios, podemos conocerle a él porque él sí es un Dios vivo. Podemos tener una relación personal con él. Una persona puede tener mucho conocimiento acerca de Dios, por ejemplo, con estudios como el de esta mañana. Podemos realizar estudios de teología, podemos incluso formarnos por nosotros mismos con libros de teología y sabríamos mucho acerca de Dios. Pero eso no querría decir nada que conozcamos realmente a Dios. Y de hecho ha habido muchas personas que han estudiado teología, que son grandes teólogos, pero no que han conocido a Dios como persona, personalmente. Por otra parte, una persona, después de haber escuchado muchos mensajes en la Iglesia, después de muchos años, puede llegar a saber muy bien cuál es el comportamiento típico de un cristiano. Puede saber orar, puede saber diezmar, puede saber cómo leer la Biblia, incluso puede saber realizar tareas de servicio en la Iglesia o fuera de ella. Sin embargo, todo ese conocimiento no es lo mismo que conocer a Dios. Si nos preguntamos a nosotros mismos si conocemos a Dios,
Seguramente que muchos de nosotros, después de muchos años de pertenecer a una iglesia evangélica, contestaríamos, por supuesto que conocemos a Dios. Ahora bien, yo en esta mañana os propongo un test en 4 puntos para que cada uno se autoevalúe hasta qué punto conocemos a Dios. Y aunque en cierta forma todos contestaremos que sí, yo espero que este test nos ayude a ser autocríticos y ver hasta qué punto aún nos falta para crecer en conocer a Dios como nuestro Dios personal. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esta frase formaba parte del título y hemos cantado acerca de ella. Esta frase, como ya se ha dicho, forma parte del versículo 32 del capítulo 11 del libro de Daniel. Ese versículo todo completo dice lo siguiente: corromperá con halagos a los que hayan renegado del pacto, pero los que conozcan a su Dios se le opondrán con firmeza. O como dice la Reina Valera 60, que conocéis todos más, dice: más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Fijaros que esta frase, que forma parte de nuestro título, viene a continuación de un pero o de un más, y por lo tanto nos indica contraste. Hay un contraste entre alguien que corrompe con halagos y aquellos que reniegan del pacto, frente al pueblo que conoce a su Dios y se opone con firmeza a aquel que corrompe con halagos y no se deja engañar. ¿Quién es ese alguien que corrompe con halagos y quiénes son aquellos que reniegan del pacto? El texto en el cual está nuestro versículo es una profecía que se le comunica a Daniel y que se cumplió durante el periodo de 400 años que va entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En ese tiempo el pueblo de Israel estaba en medio de 2 reinos que en el texto de Daniel se nos mencionan como el reino del norte y el reino del sur. Estos reinos son el reino de los Ptolomeos en el sur en Egipto y el reino de los Seleucidas en el norte en Antioquía. Y si pintáramos un mapa así visualmente, veríamos Egipto en el sur, Seleucidas en el norte y justo en medio Israel entre medio de estos 2 reinos. Entre ambos reinos hubo una serie de guerras y que el libro de Daniel pronostica y que sabemos en la historia que ocurrieron. Y en su momento dado, el reino del norte fue derrotado por el reino del sur y a su regreso, pasando por Israel, descargó su ira contra el Santo Templo, profanó el templo y suspendió el sacrificio diario. Estas 3 cosas las podéis encontrar en Daniel 11, profetizadas, y sabemos por la historia que ocurrieron. Ese rey descargó su ira contra el Santo Templo, profanó el templo y suspendió el sacrificio diario. Intentó, hasta cierto punto, consiguió que parte del reino de Israel renegara del pacto de Dios. Pero un remanente plantó cara a ese rey y con gran esfuerzo y sacrificio ese remanente libró al pueblo de ese tirano y recuperaron el templo y la fe judías. Tal fue la lucha y tan dura que incluso ese rey perseguía a aquellos que se circuncidaban, perseguía a aquellos que respetaban el día de reposo, y él sabía que los judíos que se mantenían fieles al pacto eran tan escrupulosos con el día de reposo que si los atacaba ese día ellos no se iban a defender. Y efectivamente el rey iba, atacaba, ellos no se defendían y morían por consecuencia de haber respetado el día de reposo. Sin embargo, el pueblo se esforzó, luchó y consiguió liberar al pueblo de ese tirano y consiguió recuperar el pacto de Dios. Por tanto, hermanos, la primera característica que observamos hoy acerca de aquellos que conocen a Dios es que aquel que conoce a Dios es aquel que resiste los halagos de aquel que pretende separarnos del Señor. Los que conocen a Dios tienen conciencia cuando el honor de Dios está seriamente comprometido, y actúan en consecuencia. Aquel pueblo sabían que no podían flaquear, que tenían que mantenerse firme aun a pesar de pagar un precio tan alto. Daniel, el escritor del libro, y sus amigos estaban presos con el rey de Babilonia, y el rey de Babilonia les ofreció la comida que estaba reservada al rey. Para ellos era algo contrario a la fe judía, implicaba contaminarse.
y por tanto entendieron que el honor de Dios estaba comprometido, así que se abstuvieron de comer la comida del rey. En cambio, si os dais cuenta, tanto Daniel como sus amigos les cambiaron el nombre por nombres paganos, y sin embargo ellos, sus nombres eran nombres judíos con un buen significado. Eso a ellos no les importó, y de hecho en la Biblia se registran esos nombres, pero ellos supieron distinguir cuando el honor de Dios estaba comprometido y por tanto se abstuvieron de comer la comida del rey. El segundo punto de nuestro test acerca de aquellos que conocen a Dios es que aquellos que conocen a Dios piensan grandes cosas de Dios. El libro de Daniel nos muestra que frente al poder y el esplendor de imperios y reinos como el imperio babilonio, que se había tragado todo aquel territorio, lo había conquistado, incluso había conquistado toda Palestina, el Dios de Israel es Rey de reyes y Señor de señores, y que el cielo sigue gobernando a pesar de que podamos ver a nuestro alrededor tantos reinos y tantos imperios y tanto poder militar. Esto lo podéis encontrar reflejado en Daniel capítulo 4, versículo 26. Dios sabe anticipadamente todas las cosas y Él tiene la última palabra. Esto esta mañana lo hemos recordado, ¿verdad? Tanto en la historia de la humanidad como el destino de cada persona, Dios lo conoce anticipadamente y Él tiene la última palabra, la soberanía sobre todas nuestras vidas. Y como Daniel estaba convencido plenamente de la soberanía de Dios, él testifica ese convencimiento por medio de sus oraciones. Daniel capítulo 2, versículos del 20 al 22 dice: «Alabado sea por siempre el nombre de Dios, suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. En él habita su luz». ¿Os dais cuenta, hermanos, cómo las oraciones de Daniel reflejan no solo un conocimiento acerca de Dios, sino que conoce a Dios? Y eso se refleja en su vida de oración. ¿Es así como pensamos nosotros acerca de Dios? Al observar su soberanía, y ahora que estamos recordando sus atributos, nos mantiene humildes y dependientes de Dios y nos mantiene obedientes a Él. En función de cómo respondamos a esta pregunta, nos estaremos diciendo hasta qué punto conocemos a Dios. El tercer punto en nuestro test acerca de aquellos que conocen a Dios es que quienes conocen a Dios evidencian gran valentía por Dios. El rey Nabucodonosor, el rey que había conquistado toda Israel y que se había llevado a Daniel y sus amigos, se había hecho construir una estatua de oro y ordenó que fuese adorada por todos sus súbditos. Pero los amigos de Daniel se negaron a inclinarse y adorar esa estatua. Una vez mostraron que cuando estaba en juego el honor de Dios, ellos actuaron, se esforzaron y actuaron. Pero lo más llamativo aquí es su respuesta. Cuando el rey los amenazó con echarlos al horno de fuego si no adoraban la estatua, ellos no duraron en un momento en arriesgar su vida y dijeron lo siguiente: «No hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, has de saber que no honraremos a tus dioses ni adoraremos tu estatua». Los amigos de Daniel eran conscientes del precio a pagar por su lealtad al Señor. No eran unos temerarios, eran plenamente conscientes del precio a pagar. Pero ese precio no les detuvo y, como dijo Oswald Chambers, con una sonrisa en sus labios, estuvieron dispuestos a obedecer a Dios antes que a los hombres. A Daniel y a sus amigos no les importó si estaban solos o había otros judíos fieles como ellos. Ellos estaban seguros de lo que había que hacer y lo hicieron. También por medio de esta prueba podemos saber hasta qué punto conocemos nosotros a Dios. Cuanto mayor sea nuestro conocimiento a Dios, más valor tendremos a la hora de afrontar nuestras pruebas y daremos la respuesta adecuada que reflejará ese conocimiento de Dios.
Y el cuarto punto en nuestro test: quienes conocen a Dios manifiestan un gran contentamiento en Dios. Aquellos que conocen a Dios experimentan una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque tienen la seguridad que Dios está con ellos en esta vida, en la muerte y aún en la eternidad. Los amigos de Daniel sabían que Dios tenía el poder de librarlos del horno de fuego, pero aun si Dios no los libraba, ellos estarían contentos igualmente. La medida de nuestro contentamiento en Dios también nos sirve para medir hasta qué punto conocemos a Dios. ¿Cómo respondemos nosotros ante la adversidad? La semana pasada el predicador David Burr nos hizo ver la razón de por qué el Señor permite pruebas en nuestra vida, y nos leyó un texto en el cual nos reflejaba que las pruebas son para permitirnos a nosotros mismos, lo digo ya como él lo explicó, permitirnos a nosotros mismos ver hasta qué punto nosotros conocemos a Dios. ¿Respondemos como el pueblo enseguida a la mínima que les faltaba, renegando y murmurando contra Dios? ¿O mostramos la confianza de los amigos de Daniel que si Dios no obraba, estaban dispuestos a obedecerle igualmente? Una vez hemos hecho estos 4 puntos, mi pregunta es: ¿deseamos conocer a Dios de forma similar a Daniel y sus amigos? ¿O nos conformamos solo con conocer acerca de Dios? Si nuestra respuesta es que queremos conocer a Dios de forma similar a Daniel y sus amigos, deberemos de por lo menos responder a 2 puntos básicos. El primero es evaluar nuestro conocimiento actual de Dios, es decir, hacer este test que yo os propongo. Es evaluar de forma lo más objetiva posible hasta qué punto nosotros conocemos a Dios personalmente o simplemente tenemos un conocimiento superficial. ¿Cómo reaccionamos cuando el honor de Dios está puesto en duda? ¿Nos dejamos engañar, como hizo parte del pueblo de Israel cuando aquel rey atacó, aquel tirano? ¿Nos dejamos llevar por halagos, por tentaciones, por personas que nos tientan y nos invitan a apartarnos de Dios y nosotros nos dejamos engañar fácilmente? ¿O por el contrario, como hemos cantado, nos esforzamos y actuamos? Al recordar la soberanía de Dios, ¿nos mantiene humildes y dependientes de Dios y obedientes? ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Reflejan que conocemos a Dios verdaderamente? ¿Cómo reaccionamos frente a la prueba? ¿Nos alejamos y nos acercamos, como esta mañana nos hablaba, de cierta persona que se había alejado de Dios porque Dios no había respondido a su oración? ¿O por el contrario, por medio de las pruebas nos acercamos más a Dios, como por ejemplo hizo Job? ¿Cómo reaccionamos cuando Dios no nos da aquello que nosotros deseamos o nos quita aquello que es valioso en nuestra vida? ¿Nos contentamos, nos conformamos, respondemos como Job: Dios dio, Dios quitó, alabado sea Dios? ¿O por el contrario, nos apartamos de Él? Estas preguntas nos ayudarán a evaluarnos hasta qué punto realmente conocemos a Dios personalmente. Y cuando ya sepamos, y obviamente lo más seguro, si somos honestos, es que nos falta mucho por conocer, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? La respuesta es que cuando nosotros conocemos al Señor Jesús, nosotros conocemos al Padre. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, invitaba a los hombres que la acompañaban que pudieran conocerlo a Él y a través de Él pudieran conocer al Padre. Jesús mismo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando los 3 amigos de Daniel fueron arrojados al horno de fuego, el rey observó que ahí había 4 hombres, no solo 3 como los que habían arrojado. Y el mismo rey testificó que ese 4º hombre tenía la apariencia de un dios. Fue Jesús mismo quien estuvo presente en el horno y salvó a aquellos 3 amigos. A lo largo del Antiguo Testamento, especialmente cuando vemos la expresión el ángel del Señor o el ángel de Jehová, podemos entender que ahí está el Señor Jesús obrando en medio de su pueblo y dándose a conocer para permitir y facilitar que la gente conociera a Dios Padre. Aunque Dios mismo no esté, Jesús mismo no esté en cuerpo en medio de nosotros, sigue estando presente espiritualmente.
Y también podemos buscar su compañía, y Él nos prometió que si buscamos su compañía, la vamos a encontrar. Así que solamente aquellos que buscan al Señor Jesús pueden dar testimonio real de que verdaderamente han conocido a Dios. Así que, hermanos, esta mañana os invito a aprovechar el estudio de la escuela dominical para conocer más acerca de Dios, pero no a conformarnos con ello, sino a buscar por nuestro trabajo personal, nuestra relación personal con Dios, a conocer más a Dios y que ese conocimiento transforme nuestras vidas de forma similar como ocurrió con Daniel y con sus amigos. Que el Señor nos ayude, hermanos, durante este curso a conocer más acerca de Dios y también conocerlo a Él más en persona, y que ese conocimiento transforme nuestras vidas, nos convierta en un pueblo que se esfuerza y que actúa. Amén.